Bueno, inicialmente, pues como introducción tenemos que las fracturas de columna, estas corresponden a lesiones traumáticas que afectan la integridad estructural de las vértebras y pueden comprometer la estabilidad de la columna. En algunos casos, pues estas lesiones pueden producir daño neurológico debido a la proximidad que hay en la columna entre la médula espinal y pues las raíces nerviosas. Representan además un problema importante en salud pública y en el recuadro podemos ver estadísticas en donde pues esto presenta un riesgo de discapacidad permanente y se estima que la incidencia de esto es aproximadamente de 40 casos por 1 millón de habitantes al año, afectando principalmente a hombres jóvenes. Las fracturas estas pueden presentarse en diferentes segmentos de la columna, incluyendo la región cervical, torácica, lumbar y sacra. Y pues cada una de estas regiones tiene como características anatómicas y biomecánicas particulares que veremos más adelante. Generalmente, pues esto se asocia a traumatismos de alta energía como accidentes de tránsito o caídas desde altura, siendo la región torácica y la unión toracolumbar las más frecuentes. Pásala. Ya como generalidades, pues tenemos por un lado generalidades anatómicas, en donde pues ya sabemos que la columna vertebral está formada por 33 vértebras, que pues esto se organiza en 5 regiones: la cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea, y pues esta estructura tiene tres funciones principales que son pues proporcionar el soporte al cuerpo, proteger la médula espinal y permitir la movilidad del tronco mediante pues la flexión, extensión o rotación. Desde un punto de vista biomecánico, la columna distribuye como tal las cargas axiales que se transmiten desde el tronco hacia la pelvis y las extremidades inferiores. Pues ahí podemos evidenciar que hay zonas de transición biomecánica donde cambia como tal la movilidad y la rigidez de la columna, como la unión cervicotorácica, toracolumbar y lumbosacra. Estas regiones, al tener esas características, pues las hacen más vulnerables a las lesiones traumáticas, por lo cual es muy frecuente observar fracturas como tal en estos niveles. Respecto a la médula espinal, pues esta se encuentra protegida dentro del canal vertebral que se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de L1 y L2 en adultos. Y pues a partir de este punto empiezan las raíces nerviosas que continúan descendiendo formando como tal la caudaquina. Estas estructuras son responsables de transmitir la información motora y sensitiva entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y pues en el contexto de las fracturas, el compromiso pues de la médula espinal o de las raíces nerviosas puede generar déficits neurológicos importantes como la debilidad, pérdida de sensibilidad o alteración en el control de esfínteres. Por otro lado, tenemos los ligamentos como tal de la columna, que pues estos desempeñan un papel fundamental como tal en la estabilidad que le dan, ya que pues conectan las vértebras entre sí y limitan los movimientos excesivos. Entre los principales pues también tenemos el ligamento longitudinal anterior, el posterior, ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos y los supraespinosos. Y pues en el contexto de trauma como tal, la integridad de estos ligamentos es muy importante por la inestabilidad, porque pues una lesión puede generarle la inestabilidad a la columna, por lo cual estas estructuras como tal están consideradas dentro de sistemas de clasificación que se utilizan para ver como tal pues el manejo terapéutico que se le da a las fracturas que ya veremos más adelante. Bueno, antes de empezar con las fracturas por cada segmento, vamos a hablar de las teorías de las tres columnas de la tenis. Estas se van a dividir en tres, que es la columna anterior, la cual se encuentra pues el ligamento longitudinal anterior, el 75% de la mitad anterior del cuerpo vertebral y el anillo anterior. En la columna media pues vamos a encontrar toda la parte posterior, que es el ligamento longitudinal posterior, el 25% restante del cuerpo vertebral posterior y el ligamento y el anillo posterior. Y en la columna posterior vamos a encontrar el arco óseo posterior, el cual pues, se encuentra en la apófisis espinosa, las láminas, las facetas y los pedínculos. Y pues el complejo ligamentoso posterior. Los criterios, pues, para predecir la lesión de tejidos blandos es a partir de una lesión ósea, es por medio de dos criterios. El primero es la angulación mayor a 20 grados y la traslación de 3,5 milímetros o más. Y esta teoría sirve pues, para establecer si una fractura es estable o inestable. Es inestable cuando dos o más columnas pues, se encuentran afectadas
dado que esto provoca un movimiento segmentado anormal y es estable cuando dos columnas se encuentran intactas y solo una fue afectada pues por la lesión. Cuando se sospecha de una lesión cervical, se deben establecer pues, los criterios de nexos. Esto nos ayuda a descartar pues, si la persona toca primero inmovilizarla y realizarle imágenes. Entonces se hacen las 5 preguntas. En caso de que en alguna de estas responda que sí, se debe inmovilizar y hacer imágenes. De caso contrario, si responde que a todas no, pues no es necesario inmovilizar ni hacer imágenes. Bueno, empezando por el segmento cervical, tenemos que las vértebras cervicales van a estar compuestas por un cuerpo vertebral, el cual es el que se encarga pues, de soportar el peso y donde en estas se van a ver fracturas en cuña o de lágrima, que más adelante pues hablaré de ellas. La apófisis unciforme, que esta es la que se encarga de dar los movimientos laterales, dando estabilidad como tal a la columna. Luego tenemos la lámina vertebral, que es por donde la médula espinal pues va a pasar o a viajar. Y la apófisis espinosa en este caso se encuentra bifurcada, dado que en este se insertan los dos ligamentos del cuello y van a formar la línea espinolaminar, que esta pues es importante para radiografía lateral. Y también tenemos el foramen transverso, que es donde va a pasar la arteria vertebral. Y en caso de que pues haya alguna fractura, pues este agujero o sea, pueden haber fracturas por disección, por accidentes y van a generar ciertas trombosis en la arteria pues, vertebral. Y tenemos el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, los cuales son los encargados de que en estas zonas van a haber, están las articulaciones, las cuales se van a encargar de dar movimiento de flexión o extensión en el cuello. Y también tenemos la carilla articular superior y la carilla articular inferior, que también son importantes para el signo de la hamburguesa. El mecanismo principal de lesión son las hiperflexiones, dado que pues estas se dan sobre todo pues por movimientos bruscos como pueden ser accidentes o cuando pues se cae el cuerpo cae como encima del mentón. Dentro de las tipos frecuentes tenemos pues las lesiones por hiperflexión, eh, lesiones por hiperextensión, lesiones por carga axial y fracturas odontoides. Estas las voy a explicar pues, también más adelante. Y entre las complicaciones más importantes pues, son las fracturas inestables, dado que si no se tratan a tiempo estas, pues la persona puede llegar a presentar déficit neurológico del 29%. Bueno, empezando por las fracturas por hiperflexión, tenemos la subluxación anterior. Esta ocurre pues cuando se rompen los ligamentos posteriores y en esta pues no va a haber como una alteración ni en la columna anterior ni en la media. Esta se clasifica en B1, dado que es un fallo de la banda pues por tensión. La fractura en cuña simple, esta es el resultado de una flexión donde los ligamentos posteriores pues, se van a mantener íntegros. Esta se va a clasificar en AO como A1, dado que es una fractura pues, por compresión. En la fractura en cuña inestable, esta es una lesión donde ya se va a ver afectado parte del ligamento y de columna anterior. En esta se va a clasificar como B2, dado que es por compresión, pero ya hay como una alteración en los ligamentos. Luego tenemos la luxación unilateral de la interfaz.
En esta se debe por una combinación de flexión y rotación. En la clasificación AO es C, dado que en esta hay un cierto desplazamiento. Y en la luxación interficial bilateral, esta es una combinación entre flexión y rotación, lo cual se considera C, dado que es un desplazamiento eh, mm, como muy extremo, como muy grave. Y por último tenemos la fractura en flexión en gota, que esta es un escenario grave, dado que combina la flexión extrema con una carga axial y también se va a clasificar en C. Bueno, las fracturas pues por inflexión, estas son lesiones, bueno, en estas se catalogan unas que son por esguince. En estas que son por esguince son lesiones de los tejidos blandos de la columna vertebral, la cual pues no va a presentar fractura. Entonces, en las radiografías es como complicado ver esto, a no ser que se sospeche, pues por angulación o por traslación. Entonces, es aquí donde la resonancia es como importante, pues la cual va a revelar estos cambios sutiles en los tejidos blandos. Entonces, si en la resonancia magnética se revela que hay como un edema en estos tejidos blandos posteriores, pues se dice que pudo haber una hiperflexión que estiró o rompió los ligamentos posteriores. Aunque no siempre se debe asociar a un fallo estructural, dado que en centros traumatológicos se ha encontrado que hasta en un 25% pues se encuentra esta evidencia, pero la persona no tiene como tal eh, como un daño. Entonces, se debe asociar más sobre todo es con la clínica de si presenta mucho dolor a nivel eh, cervical, pues se debe sospechar de pronto de eso si no tiene ninguna fractura revelada. Y en esta imagen se puede demostrar una lesión por hiperflexión leve, en la cual pues se debe asociar con la clínica si requirió o no requirió tratamiento. Y ya luego en las imágenes de abajo tenemos una lesión mucho más grave, dado que en esta sí hubo ruptura del ligamento interespinoso y del ligamento amarillo, lo que generó que se perdiera como el soporte posterior que tiene la columna. Este tipo de pérdida puede llevar a que haya como un tipo de herniación traumática, dado que pues esto va a tener a comprimir la médula ósea. Y por último, se evidencia una gran cantidad de edema en la médula ósea, lo que puede llegar a explicar ciertos problemas o ciertas déficits en cuanto a lo motor o lo sensitivo, pues, que presenta el paciente con estas lesiones. Y en esta imagen podemos ver que hay una ausencia del flujo eh, arterial vertebral, lo que sospecha de que en esta parte, por la disección del trauma, pudo haber una trombosis de la arteria vertebral. Bueno, en acá tenemos las luxaciones unilaterales y bilaterales. Entonces, para explicarlo, la articulación normal es cuando la carilla superior se apoya sobre la inferior. Entonces esto va a formar como un tipo, como se parece como algo, como una forma de hamburguesa. Pero cuando hay una luxación unilateral, esta es porque hubo una hiperflexión con rotación y la cardia superior se va de un lado, de una parte, se va a deslizar sobre la carilla inferior y esta pues se va a bloquear y se va a invertir la posición. Esto pues va a provocar una subluxación anterior que lo que quiere decir es que la vértebra se va a tratar de ir hacia adelante respecto a la que se encuentra abajo. Entonces, pero como en este caso solo se da en una parte, entonces solamente se va a ir hacia adelante en un 25%.
Esta es una lesión estable, pero si esa parte que se va hacia adelante llega a comprimir el nervio, pues puede llegar ya a comprometer parte neurológica. Hasta en un 30% de los casos se puede dar esta situación. Y también tenemos la luxación bilateral, que es cuando ambas carillas le sucede lo mismo. O sea, la carilla superior se, 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 se desliza sobre la carilla inferior y provoca esta inversión. En este caso, ya como es en ambas partes, puede llegar a comprometer ligamentos. Y en este ya se puede llegar a ver afectado tanto el ligamento longitudinal posterior, el disco, el ligamento posterior, y a veces en algunos casos se puede también haber afectado el ligamento longitudinal anterior. En este caso, como ambas zonas están, o sea, no hay una zona que retenga, entonces va a haber una luxación completa en el que más del 50% de la vértebra se va a ir hacia adelante y va a provocar pues inestabilidad y una incidencia alta de daño medular. Entonces, en este caso, pues vemos en la radiografía una dislocación lateral donde se ve que la vértebra superior pues pasa un poquito, supera en un 25% pues a la inferior. Mm, y también se puede ver cómo están los procesos espinosos desviados pues por la lesión donde ocurrió. Sí. Y acá tenemos una resonancia donde se evidencia como el signo de la hamburguesa, donde pues en esta zona se ve que la hamburguesa está normal y acá se ve una hamburguesa invertida. Y la luxación bilateral de la interfaz, en esta pues ya vemos algo más severo, que es cuando la vértebra ya supera ese 50% sobre la anterior, comprometiendo pues la mayor parte de todos los ligamentos de esta zona. Esta pues como anteriormente es pues muy inestable por su gravedad y acá se observa se observa el signo de la hamburguesa doblemente invertida. Es en este lado. En este lado. Bueno, la fractura en lágrima por flexión, esta es una de las fracturas inestables cervicales como más severas. Esta se va a producir por una flexión y complexión axial severa, que es generalmente causada pues por accidentes, donde el fragmento que se le denomina forma de lágrima se va a desprender de la esquina anteroinferior eh, de la cara del cuerpo vertebral. Y la porción posterior se va a desplazar hacia atrás, invadiendo el canal espinal. Entonces, en signos radiológicos, pues veremos como un ensanchamiento de las articulaciones eh, y de las distancias entre las vértebras. Y pues puede llegar a tener un alto impacto en el déficit neurológico en aproximadamente el 70% de los casos. Entonces, en este caso, se presenta una paciente con una caída y al presentar esta caída presentó pues debilidad en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Al hacerle la radiografía, pues se presentó un hallazgo de fractura en C5, donde se evidencia que la fractura del cuerpo con el fragmento anterior típico y el desplazamiento anterior hacia la médula. No, desplazamiento posterior hacia la médula. Y en esta pues se reveló una gran hemorragia en la lesión medular, lo que hace que el tratamiento pues del paciente sea aún pues más complicado y como que tenga una mejoría muy mala porque es muy crítico. Tenemos la fractura del verdugo.
Esta es una de las más frecuentes a nivel de la columna cervical. Esta sobre todo va a ser común en accidentes de buceo o en colisiones que sean frontales. Esta se va a asociar, eh, o sea, su nombre se le da porque como que cuando en el ahorcamiento se coloca el nudo debajo del mentón, pues para forzar una hiperextensión extrema, que es más o menos lo que sucede en este caso. Entonces, esta se va a clasificar en tres tipos dependiendo de las zonas y de las zonas y del compromiso que tuvo la lesión, siendo la tipo uno como una de las que más se, de las que más hay no, de las que más se encuentran, que es cuando hay una fisura fina sin desplazamiento y los discos pues quedan intactos. En la tipo 2 ya se ve que hay un desplazamiento de la C2 y el disco ya se empieza, este se rompe y hay una ruptura del disco y hay inestabilidad. Esta se presenta en el 28% de los casos. Y ya tenemos la tipo 3 la cual es una dislocación facetaria bilateral. Y esta es muy rara de ver por su severidad y esta sí es muy inestable. Entonces, en la radiografía se logra ver cómo hay una línea sutilmente lúcida, que es la que es como más clara, para demostrar mm, estos, como luxaciones, en donde se evidencia que hay una discontinuidad sutil del arco y esta la clasifican como una tipo 2 y esta que solamente nos lleva una fractura capilar donde no hay desplazamiento se cataloga como tipo 3. Luego tenemos la fractura en lágrima por extensión. Esta es mm, una de las más, esta es una de las graves. A comparación de la otra, en este caso ya hay una abolición completa del fragmento que se separa de la cara anterior. Entonces, en esta lo que sucede es que el ligamento longitudinal anterior eh, tira este fragmento, lo que va a provocar que este se separe casi completamente y de la vértebra. Esto pues se puede ocasionar sobre todo es por fuerzas externas y al ser de extensión, este sí es altamente inestable a comparación del que era de flexión, que no es, que es estable. Ah, bueno, y en esta también es que el desplazamiento no sea a nivel posterior, sino sea sobre todo a nivel como anterior. Luego tenemos las fracturas de odontoides, que estas se dan sobre todo en C2 y estas tienden a ser críticas y se van a presentar sobre todo tanto en ancianos como en niños, dado como a la poca proporción que hay entre la cabeza y la columna. Entonces, esta también se va a dividir en tres tipos, donde la tipo uno es cuando hay una evolución de la, de la punta, pero esta pues tiene un bajo porcentaje de que se presente. La tipo 2 esta sí es altamente de que se puede presentar y esta ocurre en la base del dens. Y esta pues por su ubicación tiene un 64% de que no se llega a curar de la mejor manera, por lo que siempre se considera que tiende a ser inestable. Y ya en la tipo 3 es cuando hay un daño de
de todo el cuerpo de C2. Esta pues tiene una mejor proyección de tratamiento, dado que por esta zona pasa mucha irrigación, ayudando pues a su curación. Entonces, en esta imagen vemos la tipo 2, la cual es la cuando se presenta la falta de unión con la base de los ontoides. Y esta es la tipo 3, ya cuando atraviesa C2 pues completamente. Ya como otros tipos de fracturas que pues ya son menos comunes, tenemos la fractura de Jefferson, la cual se da por una carga axial, y esta se causa por un estallido, ¿no? Que la persona cuando pues cae de cabeza, esta pues va a presentar un estallido en C2 por una fuerza comprensiva que se va a transmitir uniformemente a través de los cóndilos. Y tenemos la luxación atlanto-occipital. En esta hay una ruptura completa de todos los ligamentos que hay entre el cráneo y el atlas. Entonces va a haber como una separación entre estas comunicaciones, lo que puede llegar a generar que sea muerte súbita. Eh, mm, Porque va a haber como una depresión respiratoria. Y o en caso de que no sea tan grave, se tiene que mirar la regla de los 12 milímetros, donde si se dice que supera estos 12 milímetros, significa que hay una separación entre la columna y el cráneo, que se conoce como una disociación atlanto-occipital. Y bueno, en el segmento toracolumbar tenemos que este va a ir a la región de T1 a L5. En este vamos a encontrar también un cuerpo vertebral, el cual es el que va a soportar el peso. Eh, tenemos el anillo del hueso compacto y el hueso esponjoso. Estas son las que van a resistir estas cargas axiales que aplican la fuerza, pues ya sea que esas cargas axiales que es cuando se aplican fuerzas ya sea de compresión o de tensión. También vamos a tener el canal medular, que es el encargado pues, de proteger la médula espinal. Y también vamos a tener el arco vertebral compuesto de pedúnculos y láminas que cierran y se encargan de proteger el canal medular, pero por la parte posterior. Y la apófisis espinosa y la apófisis transversa van a ser puntos de anclaje para ciertos ligamentos y ciertos músculos que ayudan en la estabilidad. Dentro del mecanismo principal de fractura tenemos que es por compresión y se identifican pues tres tipos de fractura, la cual es la fractura por hiperflexión, eh, la cual es como el mecanismo más común, fractura del chance y la que es conocida como la fractura asociada al cinturón de seguridad y la fractura del saltador. Y entre las complicaciones importantes, pues tenemos que va a ser la lesión medular, donde se debe clasificar si es una lesión completa, donde va a haber una ausencia total, tanto de la función motora como de la función sensitiva. En la biomecánica, tenemos que de T1 a T8 es una región rígida. Esta va a estar estabilizada y protegida por la caja torácica. Entonces, donde la van a proteger tanto las costillas y el esternón, y es la que no va a permitir que hayan como, va a limitar el movimiento de esta zona. Esta zona por su rigidez es poco frecuente que hayan lesiones, pero cuando suelen haber es como de impacto sobre todo. En T9 y L2 es una zona de transición. Esta es la zona donde más frecuentemente van a haber fracturas o lesiones, dado que es la unión donde pasa de una zona rígida a una zona lumbar que es flexible. Y esta pues
va a estar sobre todo sometida a ciertos cambios de estrés mecánico. Y luego tenemos la L3 hasta la región sacra, que esta se considera una región flexible. Al ser una región flexible está poco protegida y esta tiene que también soportar pues toda el peso del tronco. Entonces es más susceptible a que haya lesiones pues por carga axial. Dentro de la clasificación para las torácicas tenemos la spine, la cual nos va a servir para mirar pues, si es la estabilidad y el tratamiento quirúrgico o conservador. Entonces tenemos que las tipo A, estas son sobre todo lesiones por compresión, donde pues dentro de la más que se puede dar es la tipo A2, no, la tipo A3 y A4, que son las relacionadas con el estallido, que es por soportar cargas axiales. Y en la tipo B tenemos que son fracturas, la de una son las fracturas del chance, pues asociadas, como dije anteriormente, al cinturón de seguridad. En la B2 es cuando ya tenemos un compromiso a nivel del ligamento y estas tienden a ser pues muy inestables. Y las menos frecuentes, que son las de hiperextensión, pero puede llegar a ocurrir en traumas pues severos o muy complicados. Y las tipo C están más asociadas a un desplazamiento, donde estas están, pues, por su desplazamiento asociado como a una inestabilidad, pues, severa. Y es aquí donde entra, pues, la lesión medular, que se puede dar completa y, pues, puede llegar a dañar el nervio. En las lesiones por hiperflexión, tenemos que en L1 va a afectar sobre todo pues la columna anterior y esta se tiene que mirar por medio de resonancia en caso de que haya afectado, haya una afectación de la columna media, porque si no se tienen que tomar medidas distintas. Eh, Cuando las imágenes de resonancia muestran un edema, quiere decir que hay, o sea, algo está como oprimiendo, pues, eh, la, el cuerpo vertebral, pero en este caso no van a haber lesiones en los tejidos blandos, que es los ligamentos o los tejidos. Y entonces, en este caso, se tiene que mirar si se hace cirugía o se hace algo más conservador. Entonces, si se observa que afectó la columna media de manera significativa, pues se tiene que considerar una cirugía estabilizadora. Y si es como que llega a afectar, pero un poquito la columna media, pues se puede manejar una estrategia más conservadora por medio de ortesis. Y tenemos la fractura del saltador, que en este caso es cuando se debe a una carga axial y esta clínicamente, pues sobre todo se va a demostrar es cuando hay una fractura en el calcáneo. Entonces, si se evidencia fractura acá, tenemos que de todos modos mirar que no hayan unas lesiones en la parte de la columna lumbar que se hayan afectado y que hayan generado pues un estallido en las vértebras. Entonces, dependiendo pues la gravedad, puede llegar a afectar tanto a columna media como columna anterior. Y si hay presencia de edema, también puede estar afectada la columna posterior. Y tenemos también la fractura de chance,
la cual esta está asociada pues al cinturón de seguridad y se conoce como una flexión distracción. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un impacto, pues si es un cinturón que solamente está en la parte de la cintura, pues como que el cuerpo se va a doblar hacia adelante bruscamente y pues esta parte que es como el punto de apoyo, pues se va a quedar fijo. Entonces, una de las características que podemos notar en estas son que hayan una orientación horizontal que atraviesa las tres columnas. Es característico de esta fractura y eh, esta puede llegar, pues como afecta todo, puede llegar también a afectar tanto los ligamentos, los discos y pueden llegar a haber luxaciones. Y como esta se encuentra en la estructura, puede llegar a afectar otras zonas a nivel intraabdominales, como ciertos órganos que pues se pueden ver alterados pues, por la misma compresión que hubo. Y este pues es como un resumen de las lesiones como más vistas en la parte torácico-lumbar, que es cuando se dan por mecanismos pues de progresión, que son por mecanismos de caída, donde solamente generalmente va a afectar una o, o a veces dos. Y esa tiene que ser con un mecanismo, o sea, tiene que ser más estable. Ya tenemos la del saltador o la del estallido, que es la que expliqué, que en estas sí se pueden llegar a ver afectadas pues más de dos zonas de la columna y esta sí se tiende a ser más inestable y se asocia pues con fracturas del calcáneo. Y ya por último la del chance, que esta sí puede afectar pues las tres columnas y es altamente inestable y alto riesgo de que hayan lesiones aparte de las vértebras. Bueno, ya hablando como tal del último segmento, pues este es el lumbosacro, que pues esto es desde el E3 al E5 y ya la parte sacra como tal. Perdón. Bueno, esta es la región inferior como tal de la columna y pues constituye como tal la transición entre la columna vertebral y la pelvis. Y pues esta región tiene un papel fundamental en la transmisión de cargas desde el tronco hacia las extremidades inferiores y pues en la estabilidad de la columna. Debido a las altas fuerzas biomecánicas que soporta, pues este segmento como tal es muy vulnerable a las lesiones traumáticas, especialmente en pues traumas de alta energía, como ya sea las caídas desde altura o accidentes de tránsito, que pues estos dos generan cargas axiales importantes. Entre los tipos de fractura más frecuentes en este segmento, pues tenemos las fracturas por compresión o las fracturas por estallido. Además de eso, pues clínicamente los pacientes suelen presentar el dolor lumbar intenso, limitación funcional y en algunos casos puede existir como pues un compromiso neurológico debido a la afección de las raíces nerviosas, lo que incluso pues puede llegar a producir el síndrome de caudaquina, que hablaremos más adelante, que pues esta es una de las complicaciones más importantes en este segmento. Pásala. Bueno, ya podemos, pues en este segmento también utilizamos la clasificación AO, que pues esta permite describir como tal la morfología de la lesión para orientar como tal el manejo terapéutico. Tenemos las fracturas tipo A, que pues estas se consideran lesiones estables, ya que no comprometen como la estabilidad pélvica ni la unión lumbosacra. Dentro de este grupo pues hay tres subtipos que pues tenemos ahí las A1, que pues estas afectan el ala sacra, pero suelen producirse por mecanismos de compresión. Tenemos las A2, que pues estas corresponden a fracturas transversales bajas que pues están localizadas por debajo de los forámenes sacros y generalmente pues estas llegan a tener como un bajo riesgo como tal de compromiso neurológico. Y tenemos las tipo 3 que pues estas son transversales un poquito más altas, ya más cercanas a los forámenes sacros, por lo que pues estas pueden asociarse con un compromiso de raíces nerviosas sacras. Y en la mayoría de casos, este tipo de fracturas como tal pues puede llegar a manejarse de forma conservadora, dependiendo ya sea de la estabilidad de la fractura y del estado neurológico del paciente. Pásala. Así es. Bueno, tenemos también las fracturas tipo B, que pues estas corresponden a lesiones como tal con orientación vertical. Estas fracturas pueden comprometer parcialmente la estabilidad del anillo pélvico posterior y dependiendo de su localización pueden llegar a afectar estructuras neurológicas. Igual tenemos también tres subtipos en donde pues B1 corresponde a fracturas verticales del ala sacra y estas son pues
localizadas lateralmente. Tenemos el subtipo 2, que este atraviesa los forámenes sacros y aumenta como tal el riesgo de lesión de las raíces nerviosas. Y el tipo 3, que pues esta ya afecta al canal sacro, por lo cual esta tiene mayor probabilidad de producir el compromiso neurológico. Y el manejo de estas tres como tal, pues depende ya de la estabilidad pélvica y la presencia de los síntomas neurológicos. En la mayoría de casos, estas sí requieren un tratamiento quirúrgico. Pásala. Finalmente tenemos las tipo 3, que pues estas corresponden a las lesiones más graves del sacro, donde pues estas fracturas comprometen la unión lumbosacra y pueden llegar a producir la inestabilidad espinopélvica, lo que significa que pues como tal como que se pierde la continuidad mecánica entre la columna vertebral y la pelvis. Generalmente son consecuencias de traumatismos de alta energía y pues un ejemplo característico de estas son las fracturas en U del sacro, que son la tipo C de esta clasificación. Y pues estas como tal dan como una separación entre el sacro y la columna vertebral, dando una inestabilidad y produciendo un alto riesgo de compromiso neurológico. Estas tres tipos de fracturas sí o sí requieren un tratamiento quirúrgico, ya sea pues mediante técnicas de estabilización lumbopélvica. Pásala. Tenemos otras dos clasificaciones, que pues una es la de Denis, que pues esta también tiene que ver con lo de las tres columnas. Esta divide el sacro como tal en tres zonas, según la localización de la fractura, dependiendo de pues, los forámenes sacros. Tenemos las de zona 1, que pues estas afectan el ala sacra y presentan un bajo riesgo de compromiso. Ahí podemos ver cómo está como más al lateral. Y a diferencia de la zona 2, que pues esta ya atraviesa los forámenes sacros y puede comprometer las raíces nerviosas. Y la tipo 3, que pues esta ya, como podemos ver, se localiza medialmente en el canal sacro y pues en esta ya hay un déficit neurológico. Y arriba, no, pásalo otra vez. Tenemos la clasificación de Roy-Camille, que pues esta se utiliza principalmente para describir las fracturas transversales en el sacro. Y pues este sistema se basa en el grado de desplazamiento del fragmento sacro y su relación como tal con la columna lumbar. Tenemos cuatro tipos, en donde pues el tipo 1 corresponde a fracturas sin desplazamiento significativo. Tipo 2, que pues presenta desplazamiento con angulación posterior del fragmento sacro como tal. La tipo 3, que pues hay un desplazamiento completo con una traslocación del fragmento. Y la tipo 3, que pues estas son las más complejas porque ya tienen como tal una combinación severa. Esta clasificación es importante porque pues, nos permite cómo valorar el grado de la inestabilidad espinopélvica y cómo orientar más el manejo quirúrgico. Pásala. Como les había mencionado, pues tenemos el síndrome de Cauda-Equina, que pues esta como tal es considerada una emergencia neurológica que ocurre cuando hay como una compresión en las raíces nerviosas ubicadas en el extremo inferior de la médula. Y pues esta estructura está formada como tal por múltiples raíces nerviosas que controlan la función motora y sensitiva de las extremidades inferiores. Entonces, bueno, además de eso, pues también están relacionadas con el control de esfínteres. La causa más frecuente, además de las fracturas, pues son las hernias discales, tumores o infecciones que pueden llegar a producir pues esta compresión del canal cervical. Respecto a las fracturas, clínicamente pues esta se caracteriza por un dolor lumbar intenso, debilidad en las extremidades inferiores, pérdida de sensibilidad en la región perineal, que pues esto es conocido como anestesia en silla de montar, y alteraciones del control urinario fecal. El diagnóstico como tal de este síndrome pues se da mediante resonancia magnética y el tratamiento consiste en descompresión quirúrgica, pues se debe realizar de manera urgente para evitar como tal secuelas neurológicas permanentes. Pásala. Bueno, la evaluación clínica, pues debemos de tener en cuenta que es muy probable que tengamos como dos escenarios, por decirlo así. Están los de alta energía y baja energía. En el caso de que sea alta energía, pues estamos hablando de un paciente politraumatizado y lo que se busca ahí como tal es priorizar la evaluación primaria con el protocolo del ABCD y pues, bueno, adelante les profundizo más sobre eso. Y en el caso de pues, las de baja energía, que pues estos ya son pacientes que presenten osteoporosis, caídas desde su propia altura o pues el abuelito que se cayó en el baño y cosas así.
En estos casos, pues la presencia del dolor vertebral localizado, la limitación para movilizar la columna son signos como tal sugestivos de la lesión y en ambos casos, si se considera grave, pues se debe mantener la inmovilización de la columna hasta que se descarte la lesión. En el caso de la osteoporosis, pues esto se produce debido pues a la disminución de la densidad ósea, lo que debilita pues la estructura del hueso y lo hace más susceptible a las fracturas. Eh, bueno, en las dos pues debemos cómo buscar el déficit neurológico y lo que les había comentado de la inmovilización inmediata. Pásala. Bueno, ahí tenemos un cuadro, pues recordando como tal el ABCD, en donde pues hay que hacer énfasis en la A, que pues es lo de asegurar vía aérea y la inmovilización como tal de la columna cervical por los riesgos que presenta pues que haya una fractura ahí y se llegue a mover como tal el paciente. Además de eso, pues que el tipo de fractura más común de todo lo que hemos mencionado, pues es que es la fractura por compresión vertebral que puede manifestarse con dolor dorsal o lumbar súbito, pérdida de estatura y desarrollo progresivo de cifosis, que hablaré más adelante. Pásalo. Bueno, ya tenemos como tal unas manifestaciones según la región en la que se ve afectada, porque pues estas pueden variar según el lugar donde estén. Y pues tenemos las fracturas cervicales, que pues en estas es frecuente el dolor cervical intenso, limitación de la movilidad y el déficit neurológico que puede llegar a comprometer las cuatro extremidades. Tenemos las fracturas torácicas, que pues estas tienen mayor riesgo de lesión medular debido pues a que el canal vertebral es más estrecho en esa región. Por otro lado, tenemos las fracturas lumbosacras, que pues estas pueden asociarse con compromiso de raíces nerviosas, pudiendo ocasionar así síntomas como pues lo que les he mencionado, la debilidad de miembros inferiores, alteraciones sensitivas o ya de por sí pues el síndrome de Cauda-Equina. Pásala. Respecto al examen físico, pues este se realiza en ciertos escenarios como tal, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo, se debe realizar primero la inspección de la columna, donde pues se evalúa como tal la alineación vertebral, la presencia de deformidades, que pues estas pueden manifestarse como alteración de las curvaturas fisiológicas de la columna, ya sea como un aumento de la cifosis o una rectificación cervical, sí, así como desviaciones o escalones vertebrales que sugieren pues el desplazamiento óseo. También pueden observarse los hematomas o heridas que ya estén asociadas al trauma. Después de esto, pues se realiza la palpación de las apófisis espinosas, que pues se realiza para identificar los puntos de dolor o evidenciar mejor los escalones vertebrales que pues sugieren el desplazamiento óseo. Y también se evalúa la movilidad de la columna, pues aunque esto debe realizarse con precaución para evitar agravar una posible lesión inestable. O sea, esto obviamente no se va a realizar en un paciente politraumatizado. Y pues la movilidad se evalúa mediante movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Y durante estos movimientos, pues lo que se evidencia es si hay presencia de dolor, limitación funcional o la incapacidad como tal para realizar el movimiento. Sí, pásalo. La evaluación neurológica en este tipo de pacientes es fundamental, pues ya que permite como tal determinar si existe un compromiso de médula espinal o de las raíces nerviosas. Primero, pues tenemos como cuatro ítems, por decirlo así, en donde pues primero se evalúa la función motora mediante la valoración de la fuerza muscular en las extremidades y se compara pues ambos lados para identificar la debilidad o parálisis. Después de esto, pues podemos evaluar la sensibilidad al tacto y al dolor en diferentes dermatomas, lo que permite como tal localizar el nivel neurológico afectado y pues también nos podemos apoyar de los reflejos osteotendinosos, como podemos evidenciar ahí en la imagen de abajo. Pues tenemos el bicipital, tricipital y rotuliano, que pues estos ayudan a identificar más específica la alteración neurológica. Y pues también debemos evaluar la función autonómica, ya sea el control de esfínteres y la sensibilidad perineal, ya que su alteración pues puede indicar que la lesión medular es grave o pues está el síndrome que les he mencionado. Y finalmente, pues una vez uno hace pues la evaluación neurológica, uno debe clasificarla utilizando una escala que, pásala, que pues esta escala es la escala ASIA, que pues es el sistema más utilizado como tal para evaluar el grado de lesión neurológica en pacientes con trauma vertebral o pues la lesión medular. Esta escala evalúa tanto la función motora como la función sensitiva de grupos musculares específicos.
Y pues estas se clasifican desde hacia A hasta hacia E, donde pues hacia A corresponde a una lesión completa sin función motora ni sensitiva por debajo del nivel de la lesión, mientras que el hacia E pues indica una función neurológica normal. Ahí podemos ver la tabla. Y pues esta clasificación, no pases aún, gracias. Esta clasificación permite como tal determinar la gravedad de la lesión medular y establecer un pronóstico neurológico del paciente. Ahí debajo podemos ver como unos signos de alarma, pues signos y síntomas en donde la presencia de estos pues debe considerarse como tal una urgencia médica, ya sea como pues la debilidad en extremidades, pérdida de sensibilidad o alteración en el control de esfínteres, porque pues esto lo que señala es que hay una compresión medular o el síndrome. Y pues son condiciones que requieren una evaluación urgente y en muchos casos pues el manejo quirúrgico lo más rápido posible. Pásala. Bueno, tenemos el diagnóstico por imagen. Hay que tener en cuenta que pues este, hay tres tipos. Inicialmente tenemos pues la radiografía y lo que se busca con estos pues es confirmar como tal la presencia de la fractura, evaluar la estabilidad de la columna e identificar posibles lesiones neurológicas o ligamentarias. Y respecto como tal a la radiografía, pues este es el primer estudio utilizado en pacientes con sospecha de fractura, especialmente en contextos de trauma, pues generalmente se realizan proyecciones AP y lateral que permiten evaluar la alineación vertebral, el colapso de los cuerpos vertebrales y pues todo eso. Y sin embargo, la fractura tiene limitaciones para detectar fracturas complejas o lesiones de canal vertebral, por lo que en muchos casos se requiere pues otra imagen para como clasificar la fractura como tal. Bueno, ahí en la imagen podemos ver en la proyección anteroposterior como la pérdida del nivel en L1 y en la lateral, ahí sí ya alcanzamos a evidenciar la fractura como tal. Pásala. En segundo lugar, tenemos la tomografía, que pues este es actualmente el estudio de elección en las fracturas, ya que pues proporciona una visualización detallada de las estructuras óseas, pero pues este estudio permite evaluar como tal el compromiso del canal vertebral y clasificar aún mejor la fractura, lo cual pues es muy importante para el manejo terapéutico. Pásala. Y por otro lado tenemos la resonancia, que pues este es el método más útil para evaluar ya sea las estructuras blandas de la columna, incluyendo la médula espinal, los discos intervertebrales y los ligamentos. Este estudio es especialmente importante cuando existe como tal pues como un déficit neurológico o se sospecha de una lesión del complejo ligamentario posterior, ya que pues esto ahí es visible. En la práctica clínica, pues estos estudios como tal, como que se complementan. O sea, la radiografía, pues es el estudio, la evaluación inicial. La tomografía ya es para identificar la fractura y cómo poder clasificarla. Y la resonancia magnética, pues ya cuando pues usted sospecha de lesiones neurológicas o ligamentarias. Pásala. Una vez tenemos imágenes, pues lo que se busca es cómo clasificarla para mirar, o sea, cuál va a ser el abordaje. Tenemos unos criterios de estabilidad que pues la tabla que vemos ahí es la clasificación TLICS, que pues este es uno de los sistemas más utilizados para evaluar las fracturas como tal toracolumbares y pues este sistema se basa en tres parámetros principales que son pues la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico del paciente. Como podemos ver ahí en la tabla, pues cada uno de estos parámetros recibe una puntuación y pues la suma total permite como la orientación del tratamiento. Tenemos que los puntos de corte son, si pues a usted le da menor a 4 puede realizar un manejo conservador. Si le da igual a 4 eso es dependiendo de qué ítem se vea más afectado. O sea, si usted tiene 4 pero o sea, ese 4 le dio solamente porque tiene un estado neurológico pues grave, obviamente toca realizarle el manejo quirúrgico. Y ya mayor a 4 pues ese sí o sí requiere tratamiento quirúrgico. Pásala. Ah, ya. Bueno, la anterior era otra tabla como tal de clasificación, pero pues esta es de lesiones en la columna cervical subaxial y pues es lo mismo que la anterior, que pues contiene los tres parámetros fundamentales de la morfología y todo eso. Y pues los puntos de corte son los mismos. Menor a 4 manejo conservador, igual a 4 dependiendo del ítem que esté más afectado, y mayor a 4 pues el manejo quirúrgico. Bueno, respecto... Ahí, déjalo ahí.
Respecto al manejo, al tratamiento conservador, sí, 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 sí. Respecto al manejo conservador, pues este está indicado como tal en fracturas estables, o sea, usted los que los criterios de estabilidad le dieron por encima de 4, por debajo de 4, perdón, pues esto quiere decir que pues no presenta compromiso neurológico y la fractura es estable. Entonces este tratamiento incluye como tal el reposo relativo dependiendo de la fractura, el control del dolor mediante analgesia, el uso de órtesis como tal para estabilizar la columna pues durante el proceso de consolidación ósea. Y pues tenemos que las órtesis más utilizadas como tal pues es el collar cervical y el corset toracolumbar. Además, pues de este tratamiento como tal, obviamente suele complementarse con rehabilitación progresiva para recuperar pues la movilidad, la función y como tal la autonomía del paciente. Pásalo. Y por otro lado tenemos pues el tratamiento quirúrgico que pues este está indicado cuando usted las escalas le dieron mayor a 4, o sea, es una fractura inestable y un compromiso neurológico. Los objetivos principales como tal del manejo quirúrgico son descomprimir las estructuras nerviosas, restaurar la alineación de la columna y proporcionar una estabilidad mediante sistemas de fijación. Pues como tal, las técnicas más utilizadas es instrumentación con tornillos pediculares y barras que pues permiten como tal estabilizar el segmento afectado y facilitar su consolidación como tal. Ahí podemos ver la imagen de una radiografía después del tratamiento quirúrgico. Y pues además de eso, pues hay que tener en cuenta que la elección entre el manejo quirúrgico o conservador depende principalmente de la estabilidad de la fractura y el estado neurológico. Y pues para facilitar esa decisión como tal se utilizan los sistemas de clasificación que les mencioné. Y ya, pues ya para finalizar, pues tenemos una conclusión como muy general, en donde pues el abordaje adecuado del trauma vertebral requiere pues su evaluación sistemática y el uso de las clasificaciones estandarizadas y el tratamiento oportuno, pues con el objetivo de como mantener la estabilidad de la columna, la función neurológica del paciente, además de eso, pues darle como una calidad de vida buena. Y ya, las referencias. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Una charla bastante completa, muy resumida, porque igual sabemos que es un tema bastante extenso, pero creo que se pudieron tocar aspectos muy importantes, sobre todo de orientación a lo que ustedes deben saber frente a una fractura de columna cervical, toracolumbar y lumbosacra, sobre todo eso, criterios de estabilidad, en qué casos, obviamente pensar en alguna intervención quirúrgica y el tema del manejo ortopédico. Entonces, preguntas, muchachos, de alguien de este tema. Para los expositores, ¿cuál sería, en caso de una fractura lumbosacra, el manejo médico ortopédico conservador que ustedes le podrían dar a un paciente con una fractura de columna lumbosacra? ¿Qué le dirían a ese paciente? ¿Qué escribirían en las historias clínicas, por ejemplo? ¿Qué le explicarían al paciente? Para los expositores. Pues dependiendo ya si la fractura es estable o no, porque pues en caso de que sea estable y haya una ausencia del déficit neurológico, lo que pues estuvimos viendo es que se da como el reposo relativo y la analgesia, y en algunos casos llegan a utilizar el corset como tal, el corset lumbosacro. Ok, ¿qué recomendaciones adicionales? Listo, le mandaste el soporte lumbosacro. ¿Qué le indicaría más al paciente? Es que todo esto pues esté como en reposo, que trate de no, pues de quedarse sobre todo, pues como
en cama y que trate de, en caso de que tenga que hacer pues como movimientos, trate de evitar hacer pues, ciertos movimientos que le puedan llevar a hacer fuerzas o que tenga que cargar ciertos pesos. Ok. ¿Por cuánto tiempo le recomendarían ese tipo de reposo y el uso del corsé? Por ejemplo, el uso del soporte lumbosacro. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué le dirían al paciente? Pues no, sí, o sea, lo que yo estuve viendo es que dependiendo de la fractura, pero normalmente se dan como de 6 a 12 semanas como tal, y pues ya se lleva o sea, se evalúa a ver cómo sigue y si, pues si es juicioso ¿con qué? Con el corset como tal. Ok, en las fracturas de columna lumbosacra, bueno, en términos generales, las fracturas de columna habitualmente, según cómo vaya evolucionando y según el tipo de paciente, hay un tiempo definido para iniciar rehabilitación, pero habitualmente en ellos no los dejamos tanto tiempo inmovilizados, sino tratamos de que la rehabilitación sea un poco más precoz y temprana. Entonces, normalmente si es una persona joven, en 6 semanas ya el paciente debe estar haciendo movimientos activos, más o menos a los 20 días después de la fractura, movimientos pasivos. O sea, iniciamos con movimientos pasivos a los 20 días, a las 6 semanas ya movimientos activos de la columna para que ya el paciente se rehabilite. Si en algún momento se deja mucho tiempo inmóvil, los músculos paravertebrales empiezan a atrofiar y después su recuperación va a ser mucho más complicada, pero normalmente son fracturas articulares, las vértebras son articulaciones, entre vértebra y vértebra hay articulaciones, obviamente en el tema de los discos intervertebrales, y son móviles y por eso se requiere que se puedan rehabilitar de una forma temprana. ¿Alguno de los que revisó encontró algo de los signos radiográficos de Madame de Chapelle? ¿Alguno encontró eso? No, señor. Ok, o No, ¿saben señor. qué es espondilolisis? ¿Qué encontraron dentro de todo este tema? Ustedes hablaron mucho de toda la parte de las columnas de Denis, pero dentro de ellas se hablaron mucho de todo el complejo ligamentario posterior, ¿sí? Y dentro de ellas una estructura que se llama la pars interarticularis, que es un complejo ligamentario entre vértebra y vértebra, sobre todo en la parte posterior, entre las facetas y las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales. Entonces hay una estructura ligamentaria que se llama la pars interarticularis. En esos tipos de lesiones, de traumatismo, se pueden haber ruptura de esa pared interarticularis y produce una cosa que se llama espondilolisis, que es ruptura de esa pared, y eso produce una cosa que se llama espondilolistesis. ¿Saben qué es la espondilolistesis? ¿Han escuchado hablar de ella? Es como tal la fractura que se da por como la hiperextensión lumbar, ¿no? Que está más asociada como a actividades deportivas. Y La, pues eso, la espondilistesis, esa es como el desplazamiento como tal vertebral que pues se puede uh-huh. como afectar por la actividad deportiva como tal, el movimiento brusco, por decirlo así. Eso, entonces la espondilolisis, que es la ruptura de ese complejo ligamentario, de la pars interarticularis, puede producir espondilolistesis, que es básicamente el desplazamiento del cuerpo vertebral sobre el otro cuerpo vertebral. Muchas veces ustedes pueden tener fracturas o lesiones asociadas a trauma, pero ustedes no ven fácilmente el cuerpo vertebral acuñado, fracturado y demás, pero sí pueden tener deslizamientos de esos cuerpos vertebrales, es lo que llamamos espondilolistesis. Entonces hay un signo radiográfico que es muy bonito y los invito para que lo lean,
se llama el signo de Madame-le-Chapelle. ¿Sí? Madame-le-Chapelle. ¿Alguno de ustedes conoce el... Me dirá, no sé si es un schnauzer, es un perrito, ¿sí? Donde ustedes van a ver una radiografía de un perrito parecido como una especie de schnauzer, un perrito schnauzer, decapitado, es decir, se ve la imagen, que son las facetas, el cuerpo vertebral que es parte del complejo ligamentario, y se ve ese perrito decapitado. Cuando ustedes ven esa imagen de un perrito decapitado en la radiografía, una radiografía oblicua, se llama el signo de Madame-le-Chapelle, para que lo busquen en Google si quieren. Y es un signo que se puede ustedes encontrar en una radiografía muy sencillo y que les hace pensar que evidentemente están frente a una espondilolisis con un alto riesgo de espondilolistesis como consecuencia de cualquier trauma en un accidente de tránsito, una caída de bicicleta, bueno, cualquier tipo de lesión que pueda generar un traumatismo directo en la columna puede generar este tipo de lesión. Se llama el signo de Madame-le-Chapelle. Sí, es un signo que lo describieron hace ya un poco más de 100 años, donde se describió la lesión de la espondilolisis y ustedes ven como una imagen de un perrito en la radiografía. Es bien bonita. ¿Qué pregunta tienen o qué otra pregunta tienen con referente a este tema, muchachos? Doc, ¿ese signo es igual al del perrito de Scotty o son diferentes? Sí, bueno, para muchos creo que lo llaman así, pero el nombre, el epónimo como tal, es el signo del Madame-le-Chapelle, porque pues ese era como un perrito escocés que tiene unas orejitas paraditas, que es como una especie de schnauzer. Tiene creo que otro nombre, la raza del perro, pero se ve decapitado. Y es un signo muy bonito que ustedes ven en la radiografía. Cuando ustedes lo vean, no se les olvide nunca jamás el signo de Madame-le-Chapelle con referente a la espondilolisis o el riesgo de espondilolistesis en el trauma lumbar. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Laura. Doc, ¿en qué caso es necesario pedir una tomografía para identificar la fractura? Por ejemplo, en la columna lumbar. Las tomografías siempre son un apoyo, sobre todo porque están frente a fracturas que a veces por temas de acumulación de materia fecal, gas y demás, no son tan fácilmente vistas. Entonces, ustedes le pueden pedir una radiografía de columna lumbosacra, una radiografía de columna toracolumbar a un paciente y siempre va a haber algo que no permite una buena identificación de la personalidad de la fractura. Entonces, cuando eso sucede, en la tomografía, sobre todo yo les recomiendo mucho pedir una tomografía con reconstrucción tridimensional. Les va a servir muchísimo para poder como identificar las características de la lesión y de esa forma, con todos los criterios que ustedes vieron hoy, poder definir si es una fractura estable o inestable y definir si ese paciente es candidato para un manejo quirúrgico o definitivamente es un paciente con indicación de manejo ortopédico que puede utilizarse a través de un corsé o un soporte lumbosacro, por ejemplo, o un collarín, un collar de tomas, ¿sí? Que el paciente necesite por un tiempo mientras obviamente se consolida la lesión. Entonces, es más pensando en ver con mayor claridad las lesiones óseas, por eso se pide la tomografía. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Listo, bueno, todo bien. Bueno, Diego, cuéntame, Diego. Doc, una pregunta. Si estoy viendo un paciente politraumatizado, ¿qué tan viable es hacerle un examen físico completo de la región dorsal? Puesto que, pues,
si voy a tratar de evaluar todos los arcos de movimiento de la columna, ¿qué tanto hay riesgo de que yo empeore una lesión? Es preferible mejor dejar al paciente inmovilizado en una tabla rígida y primero estudiarlo. Obviamente, puedo estudiar neurológicamente los miembros, pero como tal. Aló. No, no te escuché la última parte, Diego. O sea, ¿cómo evalúo eso? Pues ya que pues, en la exposición dijeron el examen físico de la columna como tal. Más que todo en un paciente con trauma, o sea, ¿realmente es aconsejable o más bien lo puedo diferir y más bien esperar a imágenes diagnósticas, ¿no? Pues pensando en el mecanismo de trauma. Sí, es importante y recuerden, para eso hay un protocolo de politrauma, que es el XABCD, el de la TLS, y dentro de lo que se hace por ejemplo, en la sospecha de lesiones dorsales o lumbares, está la parte de la E, que es el exposure, que es básicamente hacer un muy buen examen físico y valorar la espalda, hacer una revisión completa del paciente, quitarle completamente la ropa, porque hay cosas que se nos pasan pensando en que el paciente tiene algo adelante, el pecho, el tórax, el corazón, los pulmones, pero pueden haber lesiones bastante serias en la región dorsal y la región lumbar. Entonces siempre revisar la espalda y la región lumbar. Obviamente tratar de el paciente siempre ser movilizado en bloque. Eso no lo pueden hacer ustedes solos. La idea es que ustedes puedan contar con el apoyo de otras personas para que si tienen que revisarle la espalda o la región lumbar, puedan revisarlo con movimientos en bloque, alguien que sostenga la cabeza, mientras otras personas con las manos cruzadas van moviendo la espalda y la cintura, pero siempre es bueno revisarlo. Eso en cuanto a la parte externa. Si ustedes notan que evidentemente no hay nada en un paciente politraumatizado, no hay lesiones que les haga pensar en que haya una sospecha de traumatismo toracolumbar, ustedes ya empiezan a solicitar el set de trauma, que son radiografías de columna cervical, radiografía de columna de tórax, radiografía de pelvis y y estudios imagenológicos que ustedes consideren, según lo que vean en el examen físico, que sean relevantes para descartar fracturas. Dentro del examen físico tiene que haber una valoración, entonces por eso pueden utilizar estudios complementarios como una tomografía después de haber hecho un examen físico dentro del XABCD del paciente politraumatizado. Entonces sí es importante valorarlo, ¿sí? De forma, digamos que clínica muy externa. No le van a poner al paciente a flexionar la columna o a pararse o a girar, no, solamente ustedes revisan, lo giran, lo voltean en bloque y revisan que el paciente no vaya a tener algún tipo de evidencia de que nos hagan pensar que hay alguna fractura, una equimosis, un hematoma o alguna cosa en la región dorsal, en la región lumbar, un dolor a la digitopresión. Y si el paciente no refiere absolutamente nada, pues de igual manera ustedes piden su set de trauma y hacen otras valoraciones dependiendo de lo que encuentren en el examen físico. Laura, ¿ibas a comentar algo? No, Doc, solamente pues lo mismo que yo hice énfasis en que pues el examen físico se realiza ya más como en un contexto de consulta externa que en el paciente politraumatizado. En ese sí ya se realiza todo el protocolo como tal de trauma. O sea, el examen físico ya es más como en pacientes que llegan que por un dolor, que pues un dolor lumbar, que de un momento a otro. En eso sí hay como la posibilidad de evaluar los movimientos. Sí, exactamente. Entonces ustedes miran en un contexto de un paciente politraumatizado, pues ustedes lo revisan, tienen que revisarlo, tienen que quitarle toda la ropa y no dejen de explorar la espalda y la región lumbar. Eso sí tienen que mirarlo, porque es importante que no vayan a haber equimos y sangrados, orificios de entrada, orificios de salida, heridas, cosas de ese estilo, que puedan pensar en que hay alguna lesión adicional. Pero de que en algún momento haya necesidad de ponerlo a parar o de moverlo o de que haga flexión de la columna o alguna de esas cosas, no. No hasta que ustedes estén absolutamente seguros que no tenga ninguna lesión. Entonces ya después de ese examen físico riguroso, pues ustedes ya le piden el set de trauma
y si descartan otras lesiones más graves y el paciente se puede mover, pues ya ustedes lo examinan un poquito más en profundidad, movimientos y cosas de ese estilo, pero de entrada no. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Listo, muy bien, muchachos, los felicito. Creo que es un tema bastante complejo, pero creo que lo supieron manejar muy bien, muy conciso. Entonces, nada, felicitaciones, una muy buena charla para los expositores. Listo. No sé, veo que no hay más dudas, ¿no? Todo muy bien, creo que han aprendido bastante en temas de trauma de columna lumbar, muchos criterios de estabilidad y bueno, creo que fue bastante interesante la charla. Entonces, nada, muchas